rectificador de puente de onda completa o rectificador monofásico en puente. Estos rectificadores se alimentan de la tensión alterna a través de un transformador. Aquí está la representación de las bobinas del primario del transformador. Y aquí está la representación de la bobina del secundario del transformador. Acá en este rectángulo represento la carga. Para alimentar la carga podemos hacer de la siguiente manera: unir acá estas ramas y nos quedaría de esta forma. Si ponemos las ondas de prueba de un osciloscopio entre este punto y este punto, vamos a observar la siguiente onda de voltaje. En esta rama le instalaremos un diodo que le vamos a llamar el diodo de SU1, y en esta rama le instalaremos otro diodo que le vamos a llamar el diodo de SU2. Este voltaje de la semionda positiva irá por esta rama, mira por acá, pasará el diodo de 1, llegará acá la carga, entonces aquí se convierte en positivo, pasa la carga y atraviesa el diodo de 2 y regresa a la fuente. Si ponemos la sonda de un osciloscopio en la carga entre este punto y este punto, vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí estaría el plano cartesiano y el voltaje que vamos a ver pues será una onda también así de esta forma, pero será de menor amplitud. Esta amplitud, o sea, este voltaje que hay será menor que este voltaje, ¿no? Entonces proyectamos aquí esta línea y no es de la misma amplitud. Entonces la razón por la que no es de la misma amplitud es de que hay caída de voltaje en el diodo 1 y en el diodo 2. Entonces esta parte va a ser 2 veces la caída del voltaje en los diodos, porque hay 2 diodos, ¿no?, en cada diodo. El semiciclo negativo de la onda de voltaje que está en esta parte tendrá que ir por acá, pues, ¿no?, por acá, en este sentido, y al llegar en este punto, para que llegue la carga será necesario que le instalemos una rama, donde le pondremos un diodo rectificador también. Entonces la corriente sigue, atraviesa la carga, sale de la carga y tiene que regresar a la fuente. Por esta rama será, pues. Ahí le ponemos un diodo rectificador también y regresa a la fuente. En ambos casos la corriente siempre está entrando por este lado a la carga. En consecuencia, este será el positivo para la carga. Si ponemos nuevamente las ondas de prueba del osciloscopio en la carga, o sea, entre este punto y este punto, vamos a ver un voltaje, una onda de voltaje así, ¿no?, de esta forma, pero también recortada por la caída de voltajes en los diodos. En este caso le vamos a llamar el diodo de SU3 y el diodo de SU4. La amplitud de estos voltajes será pues hasta ahí, ¿no? Esta diferencia será la suma de la caída de voltaje en los 2 diodos, ¿no? Hay 2 caída de voltaje en los diodos. Si el diodo es de silicio, la caída de voltaje en cada diodo será de 0,7 volt. Aquí ya esto está representando un voltaje continuo que lo podemos medir con el voltímetro en DC. O sea, si ponemos las puntas de prueba de un voltímetro en la carga, vamos a medir voltaje en DC. Si medimos el voltaje entre este punto y este punto con un voltímetro, ponemos aquí el voltímetro, vamos a tener un valor eficaz de voltaje, ¿no? En voltímetro de corriente alterna, valor eficaz. La amplitud que tiene esta onda, o sea, el voltaje que hay aquí, será el valor eficaz que medimos con el voltímetro multiplicado por raíz cuadrada de 2. Esa es la amplitud, mejor dicho, la altura que tiene esta onda. Ahora, la amplitud que tiene esta onda, fíjense ustedes, o sea, el voltaje que hay en esta onda, lo máximo, el voltaje pico será pues igual a el voltaje eficaz por raíz cuadrada de 2 menos
2 veces la caída del voltaje en los diodos. Y este valor de aquí es el valor pico en estas ondas, o la amplitud. El voltaje que se mide en la carga, pues si aquí ponemos un voltímetro DC, va a ser calculado de la siguiente manera. El voltaje DC que se va a medir con un voltímetro DC es igual a raíz cuadrada de 2 por el voltaje eficaz menos el voltaje de la caída de los diodos. Pero son 2 diodos, entonces lo multiplicamos por 2. Pero son 2 ondas, entonces lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre pi. Con esta fórmula calculamos el voltaje en la carga. Este voltaje que calculamos con esta fórmula corresponde a un voltaje de corriente directa pulsante. Por eso la forma de la onda de continua es así, pues, ¿no? Es así, luego así, pues, ¿no? Es pulsante y luego se repetirá mientras está conectado a la energía, se seguirá repitiendo, ¿no? Se dice que es pulsante. Debemos tener en cuenta que aquí estará el tiempo y aquí estará el valor del voltaje. En esta gráfica también estará acá el tiempo y aquí estará el voltaje, aquí está el tiempo y aquí está el voltaje. Ejemplo, en el secundario de un transformador se ha medido un voltaje eficaz igual a 40 volt y se ha conectado a una carga que tiene una resistencia igual a 3300 ohm. Calcular la corriente que circula por la carga y la potencia que circula por la carga. Solución. Aplicamos esta fórmula. Tenemos voltaje DC es igual a 2, abrimos paréntesis, por el voltaje eficaz que nos dan de datos son 40 volt y está multiplicado por raíz cuadrada de 2 menos 2 veces el voltaje que cae en los diodos. Pero estos rectificadores, generalmente los diodos son de silicio y en cada diodo va a caer 0,7 volt. Lo dividimos entre pi. Con la calculadora hacemos el cálculo. 2, abrimos paréntesis, por raíz cuadrada de 2, cerramos paréntesis, por 40 menos 2 por 0.7, cerramos paréntesis, entre pi. Damos igual y la respuesta es 35,12 volt. 35,12 volt. Este voltaje será el que se mide con el voltímetro en corriente directa. Este voltaje también se le llama el voltaje promedio. Cálculo de la corriente. La corriente se calcula aplicando la ley de Ohm. El voltaje DC entre la resistencia. La corriente es igual a 35,12, que es el voltaje, y la resistencia que nos han dado de datos son 3300 ohm. De donde resulta que la corriente es 10,64 miliamperes. Ahora, cálculo de la potencia. La potencia es el voltaje por la corriente. Entonces la potencia es igual, el voltaje son 35,12 volt por la corriente que son 10,64 miliamperes. Operando con la calculadora, esto nos resulta que la potencia es igual a 373,68 miliwatts, o que es lo mismo, la potencia es 0,37 watts, 37 centésimas de watts.